Estábamos el otro día, si recordáis, en el aula de informática. Resolvimos un problema en el cual nos decían que la aceleración, ¿no?, en el sistema internacional. Teníamos esto con las condiciones iniciales correspondientes. Si recordáis, teníamos el x en t igual a 0, se encontraba en 1, ¿no?, si no me equivoco. Y v en t igual a 0 era 0. Era esto. Y nos preguntaban cómo era la velocidad cuando pasaba. Este era el problema que hicimos el otro día. Como veis, lo único que cambiaba con respecto al nuestro era qué tipo de problema. La búsqueda más sencilla en ese momento, que una muy sencilla de integrar, y ahí no haya problemas a la hora de integrar. Por eso se me ocurrió el seno. Simplemente. Bueno, que los comenté el otro día y la resolución lo llegamos, creo que para los 4 grupos. ¿Recordáis que lo podíamos resolver con matemática? Voy a hacer más grande. Pues teníamos aquí ecuación. Tenemos que dar y luego teníamos las condiciones iniciales. Teníamos en las condiciones iniciales que era igual a 1. Y luego teníamos la velocidad inicial. No veo yo bien. Teníamos que partía de menos. Teníamos estas tres condiciones que nos decían era que lo resolviésemos. Bueno, lo que llegábamos era a este resultado. ¿De acuerdo? Podíamos representarlo gráficamente. Llamo a la solución esta sol. Fijaos que es en forma de matriz. Si le digo dame el elemento 1, 1, simplemente está extrayendo. Yo no necesito copiar y pegar. ¿Veis? Estoy diciendo cuál es la parte 1, 1, solo tiene 1. Por lo tanto, tenemos esto. Es decir, que puedo hacer la siguiente definición. Le digo sustitúyeme, fijaos con eso le digo sustitúyeme. Ya tengo ahí, simplemente le digo sí, cuando sea el 1.5. ¿Cuál es la posición después de 1,4 segundos? Podríamos dibujarlo. Entonces teníamos lo que nos sale tremendo. Vamos a hacerlo. Claro, es un crecimiento exponencial. Es una aceleración tremenda. Podemos incluso dibujar la velocidad. Puedo decir que me lo dibuje un poco más.
me lo rellenaste abajo. ¿De acuerdo? Fijaos. Ahora lo estoy dibujando desde t igual a menos 3 segundos hasta t igual a 3 segundos. ¿De acuerdo? Lo que tenemos, lo que os quería decir es que esta forma es lo que es coger la cuerda, coger una cuerda por los dos extremos, y la forma que tenemos ahí se llama catenaria, es el resultado, la solución en nuestro. Si quiero dibujar simplemente la velocidad, tenemos aquí la velocidad, si quiero la aceleración. ¿Claro? ¿Resulta extraño que la aceleración, la forma de la función sea la misma que la de x? Es lo que nos estaba diciendo el problema. Lo que tenemos que encontrar en una función, que al derivar dos veces pues sea proporcional a la misma función. Bien, ¿qué ocurre si ahora nosotros, porque yo esto lo cogí como un problema que viene en los libros, típico, pero dije, podemos resolverlo lo mismo con un signo más, si yo meto un signo menos, ¿qué ocurriría? Bueno, cambia radicalmente el comportamiento. El comportamiento va a ser, si yo digo, vamos a darle, no sé si darle número, sí, voy a darle. Bueno, pues como quiero representarlo gráficamente, pues voy a darle como valores. Primero voy a poner la forma general, que era aquí, menos la aceleración es proporcional a la función. Aquí tenemos una constante que es positiva, y omega, ahora lo vamos a ver, recibe un nombre, es la frecuencia. La frecuencia angular de Morgan. Es decir, que si veis en el otro problema se alejaba infinitamente. La aceleración era cada vez más grande, digamos, cada vez con mayor velocidad, se aleja infinitamente del origen. En este caso, lo que vamos a tener es precisamente un movimiento que es periódico, que se repite, está oscilando, es un movimiento oscilatorio, alrededor, tal como lo he puesto yo, alrededor del origen. Entonces vamos a tener un movimiento fijaos, la partícula situada en el origen de coordenadas es una posición de equilibrio. Si yo la pongo en x igual a 0, con velocidad 0 se va a mover en ese sitio. La aceleración es 0, velocidad 0, por lo tanto va a quedar, por eso digo que x igual a 0 es una posición de equilibrio. Es una posición de equilibrio de la partícula. ¿Habéis entendido? ¿Qué estoy diciendo eso? Es decir, si yo coloco la partícula en x igual a 0, el reposo está en equilibrio si no se me mueve. Tiene velocidad 0. Para que se mueva de esa posición, la aceleración tendría que ser no nula. Como es nula, siempre se va a acelerar. ¿Eso lo tenéis claro? Y vamos a ver, entonces, cómo os estoy adelantando, que si yo en el instante inicial lo coloco en una posición que no sea el origen, va a estar oscilando en torno
cuadrados por X más condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de X igual a pues un 0 será X0, vamos a suponer que esto es 0, y V 0. Lo que me piden es resolver el movimiento. O sea, que lo que acabo de decir yo de palabras lo tengo que demostrar. O sea, que es una oscilación y además vamos a ver con qué periodo es. Ya X demostrar o sea, un movimiento repetitivo. Oscilar es repetir, un movimiento que se repite. Con periodo T. Fijaos, ¿qué significa el periodo? El tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Va a ser simplemente 2 pi. También hay otra magnitud física. Fijaos que yo a omega lo he llamado frecuencia angular, pero vosotros también os habrán hablado de la frecuencia F, aunque a veces se utiliza otra letra, nu, dependiendo. Si salís sin hacer ruido, no hay ningún problema. ¿Qué relación hay entre la frecuencia y la frecuencia angular? Ya, para que no se me olvide, el periodo es el tiempo que tarda en repetirse, esto en el sistema internacional en que se mide, en segundos. La frecuencia en que se mide, fijaos que tenemos una relación con esto, que he puesto de aquí abajo, simplemente la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto es en segundos a la menos 1, que recibe un nombre, fijaos, segundos a la menos 1 recibe un nombre que es inercia. Un segundo a la menos 1 es una. ¿De acuerdo? En honor si no me equivoco, era Heinrich, su nombre. Una persona, es decir, muy inteligente. No sé si, creo que a vosotros no os lo he comentado. Es una pena porque murió muy joven, murió con hace 35 años más o menos, de una cosa tan banal ahora como una infección de gripe. Además, una muerte bastante desagradable, en el sentido de que se alargó durante meses, mucho tiempo, no sé si incluso llegó a años. Fue una infección que fue a más, al final fue una infección en la sangre. Cuando no se para una infección, simplemente una herida, hasta existir la penicilina, pues digamos era tremendo. Y esta persona pues murió muy joven y fue una pena porque era muy inteligente. Era una persona muy modesta, muy inteligente, que nació, por cierto, en Hamburgo, donde viví yo. La torre de televisión de 250 metros de altura, más o menos, ese nombre, en Hamburgo, tiene el nombre de Henry. Si vais alguna vez a Hamburgo, veréis ahí la placa en su honor. O sea que, como siempre, la vida es curiosa. ¿Qué hubiese sido? Esta persona fue la que demostró la existencia de ondas electromagnéticas en la práctica, hizo el experimento, de ondas, o sea, algo también repetitivo. Y ¿qué hubiese sido la física si hubiese vivido más años? Pues probablemente hubiésemos tenido una persona del calibre como Newton, como Einstein, como Maxwell, era de ese calibre. No. Y digo muy modesta. No solo, bueno, tuvo otro problema, tenía depresión. Era una persona que dudaba mucho de sí misma. Que hizo, por cierto, el bachillerato de, me parece, si no me equivoco, el de letras. O sea que hablaba varios idiomas, latín, griego, clásicos, eso los sabía, los dominaba. Y bueno, nunca pensó de sí mismo que fuese una persona excepcional, pero lo contrario.
decir que lo que tenemos de ecuación del movimiento, fijaos, los puntos lo pongo como derivada. El movimiento la podemos escribir así de forma muy sencilla como x dos puntos. Entonces tenemos que buscar, fijaos, funciones que cumplan eso, que si lo derivamos dos veces nos dé proporcional a la misma función. Entonces, podríamos hacer lo mismo que el otro día, con exponenciales, o también probar con senos y cosenos. En el caso de probar con funciones exponenciales, lo que ocurre en este caso es que las exponenciales no son reales las soluciones, sino que son, digamos, elevado a i por algo, un número completo, la exponencial de un número completo. Como nosotros lo que tenemos que tener es, como resultado, estamos en el mundo real, son soluciones reales, entonces tenemos que hacer combinaciones lineales de las dos soluciones posibles, elevado a más i por algo y elevado a menos i por algo. Tenemos que hacer combinaciones de tal manera que estas combinaciones sean reales. Bueno, para que al final, si hacemos eso, lo que nos va a quedar es que las soluciones son del tipo seno o coseno. ¿Qué diferencia hay entre un seno y un coseno? Simplemente están desplazados. Hay un desfase entre el seno y el coseno. ¿De acuerdo? ¿De cuántos? Pues vamos a probar soluciones del tipo en vez de poner omega ya directamente, hombre, si pongo omega ya sabéis lo que va a ser ahí. En principio uno diría, voy a probar funciones coseno del tiempo, uno pondría, pues voy a poner aquí una K. ¿De acuerdo? Y voy a probar. Necesito la primera derivada. Fijaos, la derivada del coseno es menos el seno, es decir, que tendremos menos a, k, seno, si ahora hacemos la derivada segunda, ahora tengo, fijaos, la derivada del seno es coseno, es decir, que tendré menos a, k cuadrado, coseno. Vamos a ver si esta, estoy probando si puede ser solución. Es decir, que tengo que meter esto aquí y tengo que meter esto acá. Voy a borrar aquí arriba. Sí, porque no tenemos. Vamos a poner esto. Es decir, que tendré menos a, k cuadrado, coseno, más omega cuadrado por a coseno de k por b más delta. ¿Esto es igual a 0? Fijaos, la pregunta es, si es solución, si puede ser solución, tiene que ser igual a 0. Pero para cualquier instante de tiempo. O sea, no para un tiempo determinado se tiene que cumplir esta igualdad, sino, ¿entendéis ese signo en matemáticas? Para todo t. Esto que he escrito aquí, ¿lo entendéis? Para todo t. Fijaos, saco factor común. Sí. Si en esa ecuación igualas la omega a la k. Sí, pero ahora, o sea, eso es lo que tengo que forzar para, o sea, decir, ¿qué condición se tiene que cumplir para que eso sea solución? Entonces digo, bueno, saco factor común a
Tengo aquí menos k cuadrado más omega cuadrado por a coseno igual. Claro, esto solo va a ser 0 siempre para cualquier instante de tiempo si esto es 0. Si esto es igual a 0, entonces es solución. Claro, porque si inmediatamente uno dice, perfecto, la solución va a ser la solución. O también, cuidado, que está al cuadrado. También menos k serviría. ¿Entendido? Muy bien. Es decir que ahora ya hemos hallado, hemos dicho sí, a coseno de omega t más θ es 1. Perfecto. Pero hay dos parámetros aquí. Fijaos que cuando yo escribía la solución que estaba probando, estaba metiendo tres letras, A, K y delta. Yo, por lo que, digamos, al forzar que sea solución, estoy fijando ya una. La K tiene que ser omega. Pero ¿qué ocurre con las otras dos? Las otras dos se obtienen a partir de las condiciones iniciales. Es lógico, ¿no? Porque cuando hemos probado nosotros una solución, realmente lo que estamos haciendo es integrar dos veces hacia atrás. Es decir, que por cada vez que integramos, necesitamos, se tiene que poner de manifiesto la existencia de una constante de integración. Por lo tanto, al integrar dos veces mentalmente, tiene que haber dos constantes de integración. Sí. También podemos mirar que dentro del coseno, k por t, que t es tiempo, tiene que ser sumado más algo adimensional, ¿no? Es decir, que k tiene que ser alguna unidad segundos a la menos 1. Las dimensiones tienen que ser las de omega, dices. Tienen que ser las de tiempo a la menos 1. O antes de descubrir la omega, sabemos sí, ya claro, de antemano que k... Eso forzosamente tiene que ser así. Vale. Cuidado con las unidades. Porque antes puse, y es verdad, eso no lo terminé de completar, puse las unidades para el periodo, puse las unidades para la frecuencia, pero no llegué a poner las unidades para la frecuencia angular. ¿Cuáles son las dimensiones de frecuencia? Tiempo a la menos 1. Las de frecuencia angular, tiempo a la menos 1. Pero las unidades son radianes dividido por segundo. Las unidades, en el sistema internacional, las unidades de omega son radianes dividido por segundo. Fijaos que cuando tenemos un momento, déjame terminar y luego me preguntáis. Tenemos las funciones trigonométricas. Lo que estamos trabajando es con radianes. Tenemos dentro, ¿es eso adimensional? Sí, es adimensional, que lo comentamos en su momento. Las dimensiones angulares, que medíamos en el sistema internacional como radianes, eran un poco especiales porque son adimensionales, pero aún así le dábamos un nombre de radianes. Y cuando estábamos en tres dimensiones, en esferas, estereoradianes. ¿Veis? Lo llegué a comentar. Dice, bueno, los estereoradianes no vamos a trabajar con ellos, pero sí con los radianes. Es decir, fijaos, las dimensiones de frecuencia angular y de frecuencia son las mismas, pero las unidades son diferentes. En un caso son segundos a la menos 1, y en el otro caso son radianes dividido por segundo o radianes por segundo a la menos 1. ¿Está claro? A ver, ahora sí, la pregunta que me tenéis que hacer. Sí, también podríamos sacar el valor de k partiendo el argumento de coseno del coseno. O sea, aquí, en esta igualdad. Sí. No. Pero sí, y las unidades sí. Sí, porque las dimensiones, unidades, sí, por supuesto. Las dimensiones tiempo a la menos 1, ya que estamos trabajando con funciones trigonométricas, pues tienen que ser todo ello radianes. ¿Entendido? Claro, si uno dice, pues entonces omega por t, para que me sea radianes, omega que tiene que tener radianes dividido por segundo. ¿Entendido? Bueno, con esto hemos completado lo de las unidades, que eso lo dejé ahí colgando haciendo. Pero estábamos con los parámetros A y delta.
Es decir, que digamos, en un caso particular, ¿cómo lo haría? A mí me dicen condiciones iniciales que x en un t sub 0 lo llamo x0, que la velocidad, por simplicidad, el mismo instante, lo llamo v sub 0. Estos son dos ecuaciones, ¿no? Dos que teníamos para la derivada primera de la posición, que es la velocidad, teníamos menos a, ahora ya puedo poner omega, menos a omega seno de omega t más delta. Tenemos esto. Es decir, que x punto t igual a 0, lo único que tengo es que sustituir, menos a omega por el seno de omega por 0. Es decir, que me queda el seno de delta, menos a omega seno de delta. Eso tiene que ser, pues me dicen, oye, eso vale v sub 0. Por eso. Tantos metros dividido por segundo. Ya tengo una ecuación. Y otra ecuación. Por el coseno de omega p, omega por 0, 0 más delta. Coseno. Esto me están diciendo que vale eso. ¿Entiendes? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la delta se le llama, fijaos ahora, a es la amplitud del movimiento, todo el mundo ya tiene en la cabeza, por lo menos antes de ver dibujada la función, es un movimiento que se repite, es un coseno. Por cierto, podéis probar todo lo mismo con el seno y llegáis también a que va a ser una solución. ¿Entendido? Lo que pasa que entonces delta, claro, como hay un desfase entre el seno y el coseno de pi medios, si utilizáis la función seno, ese delta va a ser diferente que si utilizáis la función coseno, con una diferencia de pi medios. ¿Entendido? Amplitud del movimiento, uno está viendo coseno, seno, claro, es una función que se repite. Y delta, pues se le llama una constante, la constante de fase o desfase. Constante de fase. Claro que eso, ¿en qué unidades está medido? Delta. ¿Cómo? ¿Delta en qué? ¿Delta? Fíjate está dentro de tu seno. ¿En qué? En radianes, efectivamente. Delta es en radianes. ¿De acuerdo? Pues unas condiciones iniciales muy típicas nos dicen en el tiempo t igual a 0 la velocidad es 0 y está situado en x igual a 2. Es decir, que lo que hemos hecho es sacarlo de la posición de equilibrio, ponerlo en una posición que no es de equilibrio, en reposo, soltar, cuidado, en reposo, no quiere decir en equilibrio, soltar, y entonces ver cómo se va a mover. Vamos a resolverlo con matemáticas sin una pregunta. Un poco más, perdona, más a omega. Sí. O sea, lo que quiero decir es que si cogéis, yo he cogido aquí el coseno. Dije, voy a probar la función a coseno de k por t más delta. Si yo pruebo con a seno de k por t más delta, hacéis exactamente lo mismo y os sale primera condición, k tiene que ser omega. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, impongo las condiciones iniciales y obtengo cuánto vale a y delta. Pero en este caso, si utilizáis el seno, no va a salir el mismo resultado, mientras que a os va a salir el mismo resultado, en el otro caso no os va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Fijaos, esta ecuación es la más importante en toda la naturaleza. O sea, que siempre que os encontréis
siempre que os encontréis con una ecuación, por ejemplo, si yo escribo quita 2 puntos, la derivada segunda, los puntos son las derivadas temporales, más una constante, c, positiva, por θ, igual a 0. Por ejemplo, esta es una ecuación que es un movimiento angular, la de un pendiente. ¿De acuerdo? Imaginaos que me sale, estoy utilizando una magnitud física que llamo θ. Y su movimiento viene descrito de esta manera. Uno, cuando ve eso, inmediatamente tiene que decir, esto es un movimiento armónico simple. Cuando veáis la derivada segunda más la función con una constante positiva, ahí, entonces eso siempre será un movimiento armónico simple. Y uno ya sabe cuál es la respuesta. Va a ser un coseno o un seno, y además ya sabe simplemente, viendo esto, hombre, ¿y cómo va a ser la frecuencia angular del movimiento en este caso? La raíz cuadrada, cuidado, aquí teníamos omega cuadrado, entonces omega, esa raíz cuadrada, cuando veáis ahí un número positivo, fíjate que antes tenía, Sergio antes tenía, lo ponía para fijarle un omega cuadrado. ¿Entendido? Bien. El ejercicio que os propuse antes era muy parecido a este, ¿no? En el sentido que era parecido. Tenía un x 2 puntos igual a, voy a ponerlo todo, más, tenía una constante, por el seno tenía aquí un c sub 1, el seno de c sub 2. A las condiciones. ¿Es este un movimiento armónico simple? No es un movimiento armónico simple. ¿Es un movimiento que se repite en el tiempo? Sí, va a ser un movimiento. Este movimiento, esta ecuación que os he puesto ahí, la del ejercicio, es el movimiento de un péndulo exacto. Es decir, que el ejercicio que habéis tenido que pensar, esa pregunta cuando decía la velocidad que tiene cuando pasa por x igual a 0, esa ecuación del movimiento no es que sea uno de Hopf enrevesado en un seno, ¿no? Es, fijaos, esa también existe en la naturaleza. Y es la ecuación que describe el movimiento. Tenéis un hilo, una pelota de tenis, ¿no? El hilo es masa despreciable, desplazáis de la posición de equilibrio, que es la vertical, con la gravedad, soltáis, y eso es un movimiento repetitivo, ¿no? ¿Es un movimiento armónico simple? Exactamente no es un movimiento armónico simple. Es aproximadamente, cuando el ángulo es pequeño, se trata de un movimiento armónico simple. Si el ángulo es pequeño, es decir, si el seno lo puedo aproximar por la función. Pero qué casualidad de la vida, que el otro día vi en la pizarra, en el de matemáticas, que estaba trabajando con series de Taylor. ¿Lo recordáis? Sí. Series de Taylor. Claro, y esto, fijaos, digamos, cuando he dicho aproximadamente es un movimiento que se tiene que cumplir, he dicho que el ángulo sea pequeño. Bueno, aquí, en vez de ser aquí estoy trabajando con ángulos, es decir, que tendría, bueno, ¿qué se tiene que cumplir para que yo pueda sustituir el seno este de c sub 2 por x? Que pueda sustituirlo aproximadamente por algo por x, proporcional a x. Cuando dije que no de 10 grados, ¿por qué lo de 10 grados? Porque el seno, ahora viene lo de la serie de Taylor del seno, seno de x. Si yo quiero desarrollar el seno de x en torno a ¿qué? En x igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Seno de, o sea, que tengo ahora, voy a ponerlo en general. O sea, que fijaos, eso que os han enseñado, si tiene utilidad en física, claro. ¿Por qué he dicho que es un
Vamos a ver, ¿por qué he dicho que es un movimiento el más importante en la naturaleza? Porque cuando os vais a hacer una resonancia magnética, es este movimiento. Es exactamente un movimiento armónico simple, solamente si se cumplen ciertas condiciones. Si el desplazamiento, entre comillas, en ese caso por el desplazamiento es pequeño, entonces podemos aproximar una cosa parecida a la que voy a hacer yo aquí, el seno por la fricción, el seno de x por x. Entonces tenemos un movimiento armónico. Y eso aparece a patadas en el microondas, en nuestra casa, aparece cuando vibra este edificio, con un terremoto, aparece por todos lados. Aparece cuando hago yo esto. Esto que acabo de hacer yo ahora, el ruido y cómo se ha transmitido esta oscilación en forma de onda a través de la mesa, esta oscilación aproximadamente ha sido una oscilación armónica simple. Es decir, aparece por todos lados. Bueno, estábamos... Sí. ¿Influye que la segunda derivada de θ se multiplicará por una ecuación de positiva o negativa? Aquí sí, sí, claro, es radical. No, la segunda derivada. O sea, θ 2 puntitos. ¿Se entiende? No, aquí no está multiplicado por nada. Puede ser positivo o negativo. Hombre, eso es positivo, es un más uno. Y si nos dieran θ segunda, o sea, menos θ segunda. Entonces tienes que tener cuidado porque es como si aquí pusiese un seno de Porque la constante que multiplica θ es positiva. Lo que me quiero decir es que qué regresado soy, que si tú me pones esto, siendo esto positivo, esto es lo mismo que decir θ segunda menos c θ, siendo esto positivo. Y entonces estás en el caso, perdón, estás en el caso de que no es un número entero. ¿Estás en qué problema? En el problema de la semana pasada. Entendido. Cuidado, os tenéis que ir acostumbrando a que esa letra es omega. No es W. Ya sé que podéis llamarlo como queráis a los parámetros. Pero estáis en física y se utilizan las letras griegas. Por eso, no sé si os ha llamado la atención ver en todos los libros de física un alfabeto griego. Al principio y al final. Siempre lo ponen. ¿Por qué? Porque se utilizan los nombres de muchísimos parámetros, se utilizan letras griegas. ¿Vale? Bien, pero como cosa importante, como aplicación de lo de las series de Taylor, y este es el momento de decir, oye, eso que me han enseñado en matemáticas, es decir, ¿por qué aproximo? Tiene una utilidad. Estoy diciendo, desarrollo esto en torno a x igual a x sub. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Este sería el primer término. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es el lineal, ¿no? Es decir, pues, hago la primera, la derivada primera de f con respecto a x, la evalúo en x igual a x sub 0 y multiplico x. Más. ¿Cuál es el término de orden superior? Por un polinomio, entonces estoy sustituyendo, ¿no? Es un medio por la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado al cuadrado. Más, para el término enésimo, tengo 1 dividido por factorial de 1, por la derivada enésima de f con respecto a x n veces. Evaluado en x0 por x menos x0 elevado a y. Más, es infinita, es una serie infinita. ¿Qué ocurre con las series de Taylor? Hay otras, por cierto, hay otras series, o sea, hay dos formas de aproximar funciones. Una es la de series de Taylor y otra, en su momento lo veréis, son las series de Fourier. Una persona muy importante. Ya veréis como también tiene utilidad en ese caso. Ya me gustaría, en física se utiliza mucho, tanto las series de Taylor como las series de Fourier. Esta casualidad que matemáticas y la estudia las cosas por la aplicación que tiene. En las series de Taylor, que es en lo que estamos tratando, cada término, lo que ocurre en este polinomio, digamos, tiene importancia cada vez menor, decreciente. Si la función es como Dios manda, como yo digo, si la función es como Dios manda, no es una función rara, como las que nos encontramos en física normalmente, entonces cada término en esta serie tiene un peso cada vez menor, cada vez menor. De tal manera que entonces uno puede decir, puedo aproximar la función, oye, me quedo con 4, con 5 términos, con 3 términos, con 2 términos, con un término, dependiendo del proceso. ¿Qué ocurre en el caso del seno?
Vamos a ver. Sergio me lo pide, ya lo tenía ahí. Vais a ver lo que no sé si os habrá enseñado. Maite, estaba pensando en os lo habrá enseñado a lo mejor en la pantalla del ordenador o en la, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa si aproximo una función con un polinomio? Una serie de puntos. ¿Se puede aproximar? ¿Sí o no? ¿Lo ha hecho? ¿Sí? Yo lo voy a hacer para el sí. Bueno, pero a mano. Si yo digo el seno de x. X es radial. Lo quiero en torno a x igual a 0. Yo sé que justo es en x igual a 0 donde quiero. Podría hacerlo en torno a otro punto, da igual. En torno a x igual a 0. Entonces tengo, vamos a ver, seno de x0, en este caso es seno de 0, 0, ¿no? Seno de 0, 0. Más la derivada primera del seno o seno, evaluado en x igual a 0, 1. Por x menos x0, x menos 0, x. Más, luego tengo un medio. Tengo el coseno, fijaos la primera. Ahora hago la otra derivada, menos. Menos. Pero tengo el seno en 0, por lo tanto esto es 0. Otro término que es 0. Más, ahora voy por la tercera derivada, ¿no? Tenía a ver, seno, tengo seno coseno menos el seno menos el coseno. Es decir, que tengo aquí menos 1. Y estábamos en el factorial de 1 dividido por S. O sea que tengo menos 1 dividido por 6 por 1, porque lo estaba evaluando ahí, por x al 1. Es decir, más términos superiores, ya veis que uno puede estar toda la vida desarrollando el seno. Es decir, la función seno se le llama, es una función impar. La función coseno, si hacéis lo mismo, es una función par, eso es lo dicho, ¿no? Es una función impar, solo tenemos potencias 1, 3, 5, y además va alternando menos, más, con eso. Es decir, que el seno de x es aproximadamente igual a x menos, diría, bueno, si me quedo hasta ese término, no puedo decir exactamente igual, o si soy más radical, seno de x, puedo sustituirlo por qué, por una recta. Bueno, vamos a verlo eso. Fijaos, entonces, si lo sustituyo por el x, ¿qué estaba haciendo en este problema? Tenía aquí a, tenía aquí x dos puntos, ¿no? Más c1 por el seno de c2 por x igual a 0. Es decir, que esto lo estoy sustituyendo precisamente, fijaos que tengo ahí el C2 siempre sale fuera, al derivar, entonces tendríamos aquí esto, lo puedo poner aproximadamente como que tendríamos aquí C1, ¿no? Por el C2 estoy sustituyendo el seno una constante C1 por C2, una constante, ¿no? C por X. Es decir, que el movimiento que os puse, cuidado, cuando puedo sustituir, o sea, cuando cometo un error pequeño sustituyendo el seno de X por X, ¿y eso para qué? O sea, esa es una buena aproximación. Uno puede coger la calculadora, pero yo lo voy a hacer visualmente, uno puede coger la calculadora y ver que esto se cumple bien, es una buena aproximación. Si X es del orden de 10 grados, 15 grados, y a partir de 20 grados ya... Es decir, que cogéis ahora la calculadora y hacéis el seno, cuidado, en radianes, de 10 grados. Y tomáis nota del valor.
Lo comparáis frente al valor de 10 grados en radianes y veréis que es aproximadamente lo mismo. Y os acercáis cada vez más, en más decimales, cuanto menor sea ese ángulo. Eso es lo que podéis hacer con la calculadora. Entonces, uno con la calculadora puede comprobar que es una buena aproximación para eso. Es decir, que el péndulo, el reloj, si uno, digamos, lo separa de la posición de equilibrio vertical, un ángulo que es relativamente pequeño, pues entonces lo puede considerar como un movimiento muy posible, que efectivamente por eso se estudia también como ejemplo de movimiento muy posible el péndulo. Exactamente no lo es. Es decir, que si yo cojo el péndulo y lo pongo 90 grados, ahí ya la cosa es totalmente diferente. Entonces uno comprueba como el periodo del péndulo real. O sea, eso lo puede uno comprobar en casa. Cojo un hilo de tanta longitud, la aceleración de la gravedad es tanto, ¿no? De esos dos datos se puede saber cómo es el periodo triangular, la frecuencia del péndulo, y puede compararlo. Es decir, ese valor teórico que me da, si lo considero como un movimiento armónico simple, cojo el cronómetro en casa y lo pongo a 90 grados, lo suelto y que haga un par de oscilaciones, ¿no? Lo divido por el número de oscilaciones y mido cuál es el periodo. Y veréis, comprobaréis, que es totalmente diferente el valor. No, lo estoy haciendo en el péndulo en un plano, el péndulo cónico. No penséis en cosas raras, pensad cuando siempre, pensad en cosas lo más sencillas. Tiempo para complicarlas y hablar. ¿Entendido? Antonio, siempre pensad en lo sencillo. Evidentemente, si haces eso y le das también un giro, lo que tienes es un péndulo que se llama péndulo cónico. Que también tiene su periodo, tiene todo, pero es otro problema. Tiene relación en el tiempo. Es decir, que aquí de C1 y C2 podríamos obtener cuál es la frecuencia angular, la raíz cuadrada de C1 por C2. Vamos a lo primero, ya que estoy por no dejarlo colgando esto. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer, lo puedo hacer ahora. Lo voy a hacer ahora. Lo tengo.
he decidido, sé que no lo voy a cumplir, porque es mi carácter, no enfadarme. Porque tengo otros problemas más importantes. Entonces, sinceramente, luego voy a pensar decir, te enfadas por tonterías. ¿De acuerdo? Voy a haceroslo a mano. Lo tengo en un archivo, de los muchos que tengo, lo tengo ya hecho y precioso. Pero bueno, ya que la cosa es... Vamos a ver. ¿Hay alguna función que me permita hacer series de Taylor? Eso es lo que digo. Muy bien, pues sí, la genera, pero además se llama series. Lo que genera es una serie de potencia, una expansión en torno al punto X igual a, en el orden en el que yo quiero. Por ejemplo, fijaos, lo que les voy a decir. Yo pienso que por lo menos un poco de curiosidad deberíais tener. Sí, ya sé que tenéis el examen por la tarde. Pero bueno, para pensar en el examen por la tarde, sinceramente, no creo que haga falta estar hablando. No lo sé. Pienso yo. Iba a decir, no sé, una burrada, no lo sé. Me dais pena un poco, porque el título nos va a servir. Creo que es lo que el título nos va a servir. En eso, creo que os lo dije el primer día, no os quiero engañar. Que lo que pasó con los edificios, con la burbuja inmobiliaria, está pasando ahora con la educación. Luego os sentiréis engañados, porque se os dan los títulos demasiado fáciles. Se le da a personas que no se lo merecen. Entonces, ahí el problema va a ser que los que sí se lo merecen no destacan sobre los que sí se lo merecen. Es decir, es una burbuja. En ese momento solo tenéis una herramienta para destacar. Es lo que tenéis dentro de la partida. No la titulitis, esa que desde pequeñitos hay que si tengo el cinturón negro en no sé qué, que si tengo no sé cuántos, o si acaso algunas oposiciones a policía municipal, que si no sé qué, que si tal, que si cual, tienes así un plato. Que si tengo el certificado C45 en chino o mandarín, ¿no? Esa titulitis, esa también aquí. Eso no os va a servir. Apuesto algo a que lo veo antes de morir. Por una enfermedad que me impida ver. Entonces, en ese momento os acordáis de él y diréis, Miguel no me engaña. Y ahora es el momento de decir, quiero aprender, aparte de tener el título, evidentemente, es decir, quiero aprender algo por si las moscas y luego puedo impresionar a alguien. Pues ahora es el momento en que ya tenéis, no tenéis 15 años, sino que tenéis 18 años. Esa es vuestra... Por eso, digo, hay gente que sí veo que tiene interés y otra no, esa es la que me da pena. Bueno, voy a darle. Bueno, porque he puesto N1, 11, 1. Oye, El 1 final. ahora, ¿qué es lo que...? Bueno, esa es la curiosidad. Te voy a decir, voy a manipular, para que veáis cómo puedo manipular sin tener que cambiar un número. Le estoy diciendo, hazme la serie de Taylor. ¿De qué funciona? Estoy con una función, el seno de X. Le digo, dime, X en torno a qué punto, 0, X, 0.
¿En qué orden? El polinomio, hasta orden n. Le digo, manipúlame n desde 1 hasta 11, hasta orden 11, y claro, n varíamelo de 1 en 1. Ese es el último 1. Porque si no, cambia de manera continua. Claro, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tenemos en una serie de tendores. Fijaos. Ahí tenéis. ¿Qué os dice el último término, la O? Os dice el orden del error. Está indicando, y eso se escribe a mano también en matemáticas, que probablemente lo haya hecho, ¿no? ¿Cuál es el orden en el polinomio? Más un orden 12. Claro, yo me quiero quedar con el... Es decir, este polinomio que me está dando también el orden del error, yo solo quiero truncarlo. Quiero quedarme con la parte correspondiente. ¿Tengo alguna función que me permita, oye, quita el orden del error y quédate solo con el polinomio? Hasta el orden, sí, normal. Si yo le digo... Ahora ya veis cómo ha quitado... ¿Habéis visto? Y ahora digo, ahora lo estáis viendo, pero estáis viendo el resultado, pero eso uno realmente no ve. ¿Cómo aproxima un polinomio a una función, al seno? Porque claro está, yo creo que todos tenéis, ¿no?, en la cabeza. Es esta, ¿no? Es esa función. Entonces, difícilmente uno piensa, un polinomio me puede hacer eso. Bueno, pues voy a dibujarlo. Hazme el plot. Evalúame esta expresión. Evalúame. O sea, le estoy forzando a que la evalúe antes de dibujar. O sea, os estoy intentando explicar paso a paso lo que hago. Manipúlame un dibujo. Luego, ¿de qué? Evalúame primero esa función. La función acabáis de ver, normal, o sea, estoy cogiendo el polinomio. Y uno preguntaría, ¿por qué le estás obligando a evaluar? Estoy obligando a evaluar la función, eso que estoy haciendo, antes de intentar hacer el dibujo. Porque si no, sale mal. Es decir, aquí tengo que evaluar, normal, y ahora le tengo que decir en el plot, donde estaba aquí, seno de X, series, normal, evaluar, y ahora le tengo que decir y ahora, fijaos, le voy a obligar para que no haga cosas. Fijaos, voy a hacerlo un poco más pequeño para que lo podamos ver todos un poco más. N es el orden del polinomio. De orden 1, evidentemente es una recta. Bueno, y vamos a compararlo además. Lo voy a comparar frente al seno, para que veáis cómo este polinomio se mueve poco a poco en torno al seno.